confrontación. Quiero invitar a todos quienes están en política de todos los sectores a que no hagan de estas tragedias motivos de trinchera o peleas chicas, aseguró en relación al asesinato de la sargento Rita Olivares. Vamos a conversar de este hecho y de lo que significa para el mundo político, que ha decidido efectivamente actuar más allá de los discursos, como señalaba el presidente, más allá de las críticas, en conjunto por una crisis de seguridad que se vive y afecta a la sociedad chilena, con la diputada que vemos en pantalla, Lorena Fries, además integrante de la Comisión de Seguridad. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este contacto con toda Latinoamérica para hablar de esta crisis de seguridad que vive el país. Es una crisis de seguridad que lo hemos hablado, toda Latinoamérica está afectada por ella, efectivamente, pero eso no deja de ser preocupante y de generar conmoción en las sociedades, sobre todo cuando se ve el poder de armas de fuego que hay en la calle, que entre otras cosas ha significado la tragedia de ayer, ¿no es cierto?, la muerte de esta carabinero. ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado dentro del Congreso? Bueno, yo creo que a todos y a todas las chilenos y los chilenos nos ha conmovido este crimen de la cabo Rita Olivares y en general un cambio en la criminalidad en Chile que lleva cobrando vidas de carabineros ya hace un tiempo, debido a lo que tú decías, Lucía, un aumento del poder de fuego que conocíamos en otros países. Para Chile esto, si bien ya lleva un par de años, es nuevo, esta virulencia, digamos, por el uso de armas de fuego. Y desde hace un tiempo estamos en el Congreso preocupados de este tema y efectivamente también, como tú sabes, el gobierno lo ha asumido como una de las prioridades, de hecho, que se ven reflejadas en el aumento al doble del presupuesto que tenía la policía chilena, que es Carabineros, para justamente prevenir y combatir el delito en su dimensión más urgente, que es la que estamos viendo, que es la conformación de bandas criminales por una parte y del crimen organizado, digamos, por otra. Entonces, lo que hemos acordado en el Parlamento es suspender la semana distrital, que para que los que nos ven se sepa, es justamente desde un fin de semana hasta el otro fin de semana, donde nos dedicamos a las tareas en el territorio. Hemos suspendido eso para darle más urgencia y sobre todo para dar una señal, porque la verdad es que veníamos tramitando con bastante rapidez los proyectos de seguridad, para dar una señal de que no queremos más, que no podemos tolerar, digamos, que sigan circulando el número de armas que siguen circulando en Chile, que necesitamos evitar la muerte de funcionarios públicos, de carabineros, que son los encargados de protegernos. O de personas inocentes también, de ciudadanía. También, pero usted, diputada, decía, queremos dar una señal durante esta semana, efectivamente. Cancelamos la semana distrital, que como usted bien explicaba, significa acudir cada uno a su territorio para conocer las demandas de la ciudadanía. Lo que significaría de aquí a final de semana tener algunas cosas concretas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambia además el itinerario? Van a haber reuniones, acuerdos por bancadas, la Comisión de Seguridad pondrá en tablas algunas cosas con más celeridad. ¿Qué se discutirá en el Congreso, en la Cámara misma? ¿Se aprobarán o no? ¿Se pondrá sobre la mesa? ¿Se adelantarán en la discusión algunas votaciones? En concreto, ¿con qué señales pues terminará la ciudadanía viendo que han llegado a acuerdos específicos al término de la semana? A partir del día martes están en tabla distintos proyectos de seguridad que pensamos aprobar en el trámite. Algunos están en primer trámite y van a tener que pasar al Senado, otros están en su último trámite, pero vamos a gestionar el siguiente trámite con toda la celeridad. ¿Y qué cambios son esos? Por ejemplo, ya tenemos unanimidad, se trabajó en la comisión, saldría entonces listo el proyecto que establece penas para quienes conspiren para asesinar a otro en función de una recompensa o de algún ánimo de lucro. Es lo que llamamos el sicariato. También ese sicariato, esa conspiración está pensada en aumentos de penas cuando éstas atenten, por ejemplo, contra alguno de los agentes que participa
en la persecución penal, policías, fiscales, jueces. Es algo que existe en otras legislaciones. En segundo lugar, también vamos a aprobar en sala, lo más probable, un delito reforzado de secuestro, considerando el ingreso de esta figura, digamos, de este secuestro express que dura poco, que exige mucha plata, extorsión, etcétera. También se le van a subir la pena y se va a agravar muchísimo la pena cuando además hay resultado de homicidio, violación, lesiones gravísimas, etcétera, etcétera. Ese es un segundo proyecto. Tercero, vamos a aprobar un proyecto que amplía más bien las atribuciones de Gendarmería, porque sabemos que el crimen organizado también funciona desde las cárceles, claro, y necesitamos que Gendarmería, ¿no es cierto?, pueda entregar información y elementos que contribuyan a identificar y a desbaratar estas bandas. Ese es un tercer proyecto. Cuarto proyecto, estamos también iniciando el debate y vamos a darle seguramente la aprobación en sala a un proyecto que sanciona con cárcel a las personas que porten armas y las usen en lugares que sean concurridos públicamente. Por ejemplo, las balaceras que hemos visto en distintas zonas de distintas ciudades del país, que me parece además una gran señal para decir que no vamos a tolerar que siga aumentando el poder de fuego y por lo tanto la circulación de armas de fuego en Chile. Estamos también listos, digamos, para aprobar, faltan ahí algunas indicaciones, algunos cambios, pero también normas que protejan a Carabineros. Y en eso el gobierno se ha comprometido a presentar mañana o el miércoles un proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, que es algo que Carabineros ha pedido, ¿no es cierto?, al gobierno y ha pedido a los parlamentarios en reuniones que hemos tenido, y que lo que busca justamente es que darle certezas al carabinero respecto de cómo, cuándo y bajo qué principios usar las armas de manera que no terminen siendo imputados, por ejemplo, cuando han hecho justo y racional o proporcional uso de la fuerza. Sí, hay algo que a mí me llama la atención, porque a propósito de que hoy día también Ricardo Yáñez, general de Carabineros, comparecerá ante la fiscal Chong, producto de los apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social, esta conversación en torno a que Carabineros está desprotegido porque no sabe cuándo hacer uso o no de la fuerza. Pero ¿qué pasa con la preparación de los carabineros también, que en Chile tienen bajos sueldos? Sabemos que muchos, porque hay muchos casos que han sido detenidos, de las armas que circulan en la calle provienen de malos acuerdos, por no decir crimen organizado, en el que hay involucrados carabineros. También se pierden armas desde las mismas armerías de los distintos tipos de policía. Sabemos que tienen bajo sueldo, que no pueden estar en lugares donde el crimen organizado ya tiene tomado porque efectivamente no tienen las capacidades para hacerse cargo. La cantidad de personas también que forman parte de la dotación policial, y va a haber un proyecto, o sea, parte de la reforma tributaria tenía que ver con aumentar en 900 plazas también, por ejemplo. Y la preparación misma, recordemos que hasta el estallido social se dieron a la calle personas jóvenes que llevan 2 años de preparación. Entonces, ¿qué pasa con la formación de carabineros? Porque usted sabrá, diputada, y lo sabe también por su conocimiento, que aumentar las penas, usted me nombró 4 proyectos que tienen que ver con aumentar las penas, que pueden significar mucho para la ciudadanía, pero que en la práctica no van a eliminar el crimen. No es eso lo que elimina el crimen. La prevención elimina el crimen, y otros proyectos también relacionados con aumentar, por ejemplo, las plazas de carabineros, con fortalecer la preparación, hacerlos más profesionales, que tengan... Uno ve, y esto lo puede ver la población también en un montón de lados, uno ve incluso en mal estado físico a muchos carabineros. No tienen una vida adecuada, no tienen estado de salud adecuado, no tienen ingreso adecuado. ¿De qué manera también puede entonces formarse y darles ese apoyo a carabineros, que no es con que no lo vamos a mandar preso si es que usted hace uso de la fuerza legítimamente como la ley establece, sino que además va a salir a la calle mejor preparado? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucía, y esas medidas también se están tomando, pero... tal como tú dices, es una inversión que va a tener un retorno ya a mediano plazo. Preparar un carabinero hoy día y fortaleciendo esa preparación tiene que ser 2 años. Acordémonos que hubo un momento en que era de 1 año. Se requiere sí o sí aumentar las plazas de carabineros. No damos con la dotación que hay. Es por eso, y es bueno decirlo, que las medidas que hemos tomado, por ejemplo, en la macrozona sur,
o en la macrozona norte tienen que ver con el tope que tiene Carabineros, ya sea por formación, ya sea por número de plazas que requerimos. Y eso no se zanja interrumpiendo una semana distrital, sino que invirtiendo, y eso hay proyectos de ley, como tú bien decías, se pensaba aumentar en 900 las plazas, además de las que hay y que están poco concurridas, digamos, como tal. Se pensaba aumentarlo con parte de lo que iba a ser la recaudación de la reforma tributaria. Pero no nos olvidemos también que la prevención es importante, y ahí también ha habido un aumento presupuestario destinado ¿a qué? Destinado a que sean en las comunas, ¿no es cierto?, donde a través de los comités de seguridad se vaya levantando la experiencia de los vecinos, las necesidades, y por lo tanto que eso se traduzca en acciones concretas que el alcalde con estos comités de seguridad pueden llevar adelante. Para cerrar, diputada, esto es bien importante. Sí. Sabemos que en Chile, lo hemos comentado acá, se lo hemos contado a Latinoamérica también a propósito de las noticias vinculadas con los temas del indulto, ¿no es cierto?, de los indultos presidenciales, y dónde derivó todo aquello. Entre eso, que separara a la gente de oposición, los parlamentarios de oposición, de la mesa de seguridad en la que se trabajaban en conjunto medidas para ser apoyadas de inmediato, y un paquete integral de medidas además. El llamado que hace el presidente de la República, no hacer cálculos políticos pequeños. Hemos escuchado incluso a alguien del Partido Republicano decir que quiere presentar una acusación constitucional en contra de la ministra Toá, lo que afortunadamente, digamos, porque en nada ayuda y contribuye a avanzar en la agenda legislativa, no ha tenido apoyo desde el resto de los parlamentarios. Pero ustedes tienen la certeza de que al menos no solo en la Comisión de Seguridad, sino que en otras instancias legislativas se van a volver a sentar las fuerzas políticas para avanzar en una agenda más robusta e integral pro seguridad. Yo lo espero, por lo menos desde nuestro sector, el sector oficialista, así ha sido. Hemos estado en todas las instancias en las que se buscan acuerdos transversales para avanzar en materia de prevención y control del delito, y espero que no sea esta la ocasión en que en algún sector se va a restar. Yo creo que no. Yo creo que hemos venido trabajando conjuntamente. Evidentemente hay discusiones que hay que dar, porque no queremos proyectos que salgan a mata caballo y que después en la práctica no se pueden aplicar porque están mal hechos. Y eso requiere un tiempo de discusión, que muchas veces es un poco técnica, pero creo que estamos todos tras mejorar la prevención y el control del delito en Chile, y sobre todo evitar muertes a través de sanciones. Y ahí sí creo en la sanción, sanciones por el uso de armas de fuego, que es lo que hoy día debiera ser nuestra primera prioridad. Perfecto. Queremos mostrarles en imágenes. Hace poco el presidente de la República ha estado visitando la tenencia El Belloto hace muy pocos instantes, tenencia a la que pertenecía la carabinero lamentablemente asesinada, ¿no es cierto?, ayer en este operativo. Estamos hablando de la sargento Rita Olivares, que, como señalábamos, era una mujer de 42 años que a fin de año se jubilaba, salía de las fuerzas, que ha dejado 2 hijos adolescentes, hecho que ha conmovido al país y que ha generado entonces todo este cambio de la agenda legislativa, la decisión, como nos cuenta la diputada Lorena Frías, de cortar la semana distrital para avanzar rápidamente en proyectos. Estuvo reunido el presidente de la República, tanto con los colegas, ¿no es cierto?, con los compañeros de la tenencia del Belloto, de la sargento Rita Olivares, como también con su familia. Diputada, muchas gracias por esta conversación con toda Latinoamérica para hablar de un tema que es muy sensible para las sociedades de distintos países, ¿no es cierto?, el tema de la seguridad, pero además una seguridad distinta que se ha visto post pandemia, afectada también por la visualización de, por ejemplo, más peligro en la calle, más armas de fuego en poder de delincuentes que no tienen temor a usarla como lo usaron en contra de la sargento Rita Olivares. Muchas gracias por esta conversación y esperamos entonces a fin de semana que efectivamente esas señales que usted nos dice que hoy día se están dando hayan llegado a puerto con materias concretas. Que esté muy bien. Gracias, Lucía. Buenas tardes. Igualmente, diputada Lorena Frías, diputada integrante además de la Comisión de Seguridad del Partido Convergencia Social.